Bueno, bienvenidos, bienvenidas, un día más, una semana más, un año más a los muertos del comunismo. Primero de todo, pedir tremenda disculpa porque nos ha pasado lo mismo que nos pasó el año pasado, que es que en Navidades pues parece que los muertos vuelven a la tumba y se esconden un poquito del mundo, pero a la vez tengo que decir que este año es bastante justificado, pues porque no entraremos en temas personales, pero hemos estado todos con un poquito de movida. Bienvenido, Alberto, ¿qué tal estás? Buenas, bien. A ver, con las energías, con las fuerzas cargadas, así después de tantísimo tiempo sin grabar. Es que además, qué putada, porque parecía que sí, en plan, mira, este día podremos, y de última hora pasaba algo y se tenía que aplazar. Pero bueno, empezamos con bastantes temas de todos modos en reserva. Sí. Tenemos bastantes cosas preparadas para este año. Yo creo que a lo mejor podemos incluso, ya que orgánicamente nuestras vacaciones del podcast han terminado siendo las dos veces en Navidad, pues quizá podemos oficializarlo y decir que estamos en la segunda temporada oficialmente, aunque bueno, yo al subir los episodios los he puesto de una forma muy rara y no sé en qué plataforma saldrá, pero en alguna estarán ordenados por temporada y alguno que otro se habrá quedado un poco pillado en plan de qué coño está pasando. Pero sí, yo el primero porque no ¿no? sabía esto. Sí. Bueno, te lo preguntan cuando lo subes, en qué temporada estás y no sé, yo la he liado pardísima y puede que haya cosas que sea temporada 5, pero que después haya otra que sea temporada 3, yo qué sé, es un follón. Pero bueno, estamos estrenando libro, como decíamos, aparte de esto, pues tenemos muchísimas cosas preparadas para este año y estrenamos un libro muy chulo, que es El imperialismo, la fase superior del capitalismo, de Vladimir Lenin. Si no habéis escuchado nuestros podcasts anteriores, por lo que sea, pues bueno, no pasa nada. Sí que os recomendaríamos quizá que os escucharais los de los libros, porque ahí pues hay mucha cosita que vamos a dar por conocida y aprendida y entendida a estas alturas. Pero bueno, no sé si quieres que nos metamos de lleno un poco a hablar del libro, de la influencia que ha tenido, de la importancia que tal y a comentar un poco pues Sí. lo típico, O sea, ¿no? El contexto histórico y esas movidas. Claro, yo antes que nada decir que este libro, a ver, supongo que entre quien nos oiga habrá quien o lo haya leído entero o al menos tenga una idea de qué va. Pero este es uno de esos libros que cambiaron por completo. O sea, es uno de estos libros que es historia, un poco historia del pensamiento humano, ¿no? Sí. Porque actualizó por completo la manera en que se veía el mundo, en la que se veía el capitalismo, y es muy loco hasta qué punto leído hoy en día es actual. O sea, es que muchos ejemplos... Esto también pasa con Marx, ¿no? Que muchos ejemplos incluso dices, joder, es que esto me parece más fácil de ver hoy en día que cuando el cabrón este escribió el libro. Es lo de relatable, ¿no? En plan Sí, no, pero... es como si fuera un meme de estos de cuenta de bot, en plan de, ay, me siento súper identificado. Pues sí, eso es el marxismo, chicos. Pues, pero esto es algo que yo creo que le va a alucinar a la gente y bueno, creo que además es un libro que es muy robusto porque no es uno de estos libros de voy a tratar de sacarme un esquema que explique la realidad semi-metafóricamente, que yo creo que es lo que mucha gente está acostumbrado a imaginar cuando piensa en un pensador político. Sí. Quien se haya oído los capítulos de libros, de otros libros que hemos tratado de Marx, Engels o Lenin, habrá visto que es muy diferente a esto, que el formato es mucho más un estudio, un intento de abstraer lo más posible de los datos del momento y es muy robusto, es que aguanta muy bien el paso del tiempo porque al final está describiendo una fase superior del capitalismo en la que seguimos, ¿no? Por mucho que ahora en los memes se hable de late capitalism o capitalismo tardío, al final estamos en una fase imperialista, o sea, estamos en el imperialismo. Luego dentro del imperialismo pues hay sus diferentes etapas en la historia, pero estamos en la fase imperialista.
Quería comentar, porque lo estoy escuchando, que bueno, Lucía no está porque pues bueno, tiene mucho lío en esta época, que pues muchos de nuestros oyentes que serán estudiantes pues también estarán liados, pero veo que la perra de Lucía está. Sí, estoy canalizando. A pesar de que Lucía no esté, estoy canalizándola yo. Le gusta tan poco el comunismo y estas cosas que ha venido a tu casa a ladrar contra Lenin. Sí. No, es nombrar además es nombrar a Lenin o hablar del imperialismo y es cuando empieza a ladrar. Pero sí, efectivamente. Sí, tío, sí. Es que... Bueno, es igual, que me caliento. Sí, ¿no? Lo que decías de que es un libro muy robusto, que es muy analítico, pero que estos ejemplos son muy actuales. A mí es una de las cosas que más se me quedó la primera vez que lo leí cuando era joven e inocente. Que es que en muchos ejemplos, especialmente en algunos de la industria pesada o de la industria química, me parece que era, es curioso ver que algunas de las empresas que utiliza, ¿no?, para dar sus argumentos y tal, son las mismas que existen hoy en día. Es algo muy curioso. Y por otro lado, sobre el por qué es un libro tan analítico y tal, ya nos mete un poquito de lleno al libro, porque en el prólogo comenta que este libro lo escribió, dice literalmente: este folleto está escrito con un ojo puesto en la censura zarista. Es decir, Lenin, cuando escribe esto, lo que también está pensando es en que el censor zarista pues no se lo chape. Claro. Y entonces lo escribe un poco como un tratado de economía, ¿no? Así un poco más... Sí, como algo... Que, a ver, que yo no sé Lenin si era consciente de lo poco... de lo poco que ocultaba las cosas, porque después... A ver, tío, estás rajando de Kautsky, ¿sabes? En plan, ya sabemos por dónde vas. Bueno, pero si los te fijas... censores imagino que no estaban muy al día de las polémicas entre comunistas. Yo en el tema de la censura me quería detener porque, bueno, el libro, comentar una cosa, el libro se llama Esbozo, es un esbozo popular, ya hay como un subtítulo que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, entre paréntesis, esbozo popular. Y esto es porque, bueno, más allá de que a ratos pues se pueda hacer denso, porque la gente ve cifras y se asusta, porque estamos acostumbrados a que ya no hay cifras, solo hay relatos y parece que todo se puede explicar a base de relatos y comparaciones. Más allá de eso y de que a veces el lenguaje, por el tema de que esta traducción pues será de los 40 o así, a veces se puede hacer un poco farragoso. Es verdad que es un ensayo popular en el sentido de que cualquiera puede leerlo y quedarse con la copla básica de lo que está diciendo. Y sobre el tema de la censura, yo quería comentar varias cosas. Una de ellas es, Lenin tuvo vista, porque este es uno de los pocos libros que pasa hoy en día la censura. Y el tema de la censura es que es un tema de estos que a mí me pone malo, porque muchas veces es como la democracia burguesa nos ha enseñado a pensar que la censura es algo que hace el gobierno y ya está. Pero ¿cómo se le llama a cuando yo no puedo encontrar un libro en ninguna parte en la tercera ciudad de España, ¿no? Claro, me lo puedo bajar de internet, bueno, sí. O que Amazon, por ejemplo, no lleva libros de Stalin, por principio. O sea, es decir, hay libros de Stalin que son publicaciones que venderían... no sé si me explico, que los publican editoriales tochas, ¿sabes? En plan, no sé, que es directamente porque es Stalin, no sé si me explico. Claro, entonces, a lo que voy es, esta es una de esas, dentro de las obras de Lenin, esta es una de las que ha pasado, de alguna manera, la censura histórica. Censura social, ¿no? Es la cultural, es de las que puedes seguir encontrando, quizá por otros motivos, no tanto porque sea un análisis económico, sino porque, bueno, se ha trabajado mucho, igual que en su día se trabajó, como decía Lenin, ¿no?, por rebajar a Marx. Él decía hacer de Marx un adocenado liberal, en plan, este rollo que se hace ahora, ¿no?, de presentar a Marx como si fuera una especie de profe de universidad, así muy crítico y tal, y ya está. Con buen rollito, en plan... Claro, con Lenin no ha habido manera de hacer eso, porque Lenin ya era consciente de que eso se estaba haciendo en sus días y entonces puso todo lo posible de su parte, porque cuando uno lo lea, le suba la bilirrubina, le suba el café y sea imposible leer a Lenin y decir, sí, este es un
un bien equilibrado y moderado crítico de la sociedad moderna, ¿no? Es un tío que aprovecha cada párrafo Voy para... a convertir esto en un paper infumable sobre semiótica, sí. Algo dentro de... Sí, la semiótica del no sé qué. Pero sí. bueno, pero más allá de todo, sí que es verdad que es uno de estos títulos, junto con el Estado de la Revolución y demás, que es tan básico y tal que bueno, es de los que no pueden renunciar a vender hasta en la FNAC, ¿no? Y luego bueno, y que sí. se ha nutrido muchísimo pensamiento también posmoderno, o al menos de filosofía, digamos, vamos a acotarlo un poco más. Se ha nutrido muchísimo del concepto y digamos de cómo Lenin explica el imperialismo, ¿no? En ese sentido también es algo que se ha usado, digamos, en ese sentido más amplio, y por eso pues también tiene más popularidad, pero es lo curioso, ¿no? Que Lenin ya avisa al principio de, a ver, que lo he escrito un poco más tal, pero que no os flipéis, que sigo siendo Lenin. Sí, que por cada 10 copias que te vas a encontrar del libro de Federico Jiménez Los Santos contra el comunismo en el Carrefour, pues te vas a encontrar 2 ejemplares del imperialismo en la FNAC, y porque saben que la mitad de los que lo van a comprar porque hace bonito en la estantería, ¿no? Pero bueno, siguiendo con un poco el tema, el rollo de la censura yo también lo quería comentar, porque bueno, aquí es verdad que Lenin se viene un poco arriba y viene a decir que su libro, bueno, esto es lo más light que he sido capaz de producir. Que yo me imagino, o sea, Lenin en este momento me recuerda pues eso, cuando las típicas biopics de artistas de rock y demás, cuando están discutiendo con el manager en plan, pero es que tienes que entenderlo, tienes que llegar a un público más comercial, Steve, es que no vas... Y el otro en plan, es que me cago en la puta, porque ¿qué puedo hacer más comercial que me limpiaré las encías con tus intestinos? Y pues esto es un poco ese rollo, ¿no? Que es lo más que Lenin puede rebajar el discurso, pero ya veremos que no está muy rebajado. Pero es interesante porque con Gramsci, que tuvo que escribir desde dentro de las cárceles fascistas de Mussolini, aún hoy, bueno, ¿qué digo aún hoy, no? O sea, ese encarcelamiento fascista a Gramsci ha tenido mucho rédito entre muchísimos académicos y politiquillos de la izquierda reformista que se acuñan como gramscianos o neogramscianos, y entre muchos gafapastas varios a los que les gusta coger a un icono que sea chic y sea revolucionario y sea así como vintage, pero a la vez sea inofensivo, cogen al pobre Gramsci, que solo tenéis que hacer una cosa: id a Wikipedia o donde queráis, mirad en qué año fue encarcelado, iros a una web de estas de repositorio de obras. En inglés generalmente hay más obras, pero en castellano hay, ¿eh? Sí. Y mirad Gramsci, sus escritos antes y después de entrar en la cárcel, ¿vale? Y descubriréis que todo el constructo este de Gramsci, el intelectual orgánico, el no sé qué, el no sé cuántos, básicamente era el lenguaje en clave del pobre Gramsci para explicar líneas del Partido Comunista, líneas básicas del Partido Comunista, de cómo se construye, etcétera, el marxismo, en puta clave. Nadie sabe qué querían decir porque luego no hicieron mucha falta, o el Partido Comunista Italiano no los aprovechó demasiado y no llegaron como a transcribirse a Román Paladino. Y tienes libros suyos de antes perfectamente claros, o sea, pero perfectamente, rollo de un año antes de entrar en la cárcel, libros de estos, de cuáles son las tareas del Partido Comunista. Pues hay que hacer una revolución socialista. Para esto no hace falta los proletarios industriales de tal y tal ciudad, y hay que hacer escuelas de formación del partido en tal y tal, ¿no? Y luego tienes otro que es ese, no le gusta a nadie, y el que le gusta a los intelectuales de turno es el que pueden manipular para que parezca que Gramsci era una especie de... Pues eso, como una especie de filosofante... oscuro, que guay. Si está escrito en código es más fácil de manipular, ¿no? Claro. Pero bueno, que tengo que decir que me acabas de dar una idea que flipas para una camiseta de la tienda, porque si la camiseta del Che es, digamos, la parafernalia comunista de puncarras y metaleros y yo qué sé, ¿quedan todavía tribus urbanas de estas? No lo sé. Varios.
Hostia, una camiseta con la cara de Gramsci es lo más hipster que se me puede ocurrir. Te regalan la suscripción a Vice.net y te dan un café latte con soja. Y un kit para hacer... Sí, un kit para hacer kombucha en tu casa. Efectivamente. Bueno. Pues sí. Vale, muy bien. Yo después, en el prólogo a las ediciones francesa y alemana, habla, digamos que en este prólogo del libro que tengo yo, que no será el mismo que tengas tú, algún día decidiremos que está bien lo de tener o trabajar en base a las mismas ediciones, no lo sé. Pero bueno, que hay... O sea, me parece interesante porque desgrana un poco de lo que va el libro, ¿vale? Y bueno, os voy a leer directamente, ¿vale? Una párrafada así un poco larga, pero que me parece bastante sintetizadora, y con eso yo creo que nos podemos lanzar ya, a menos que tengas alguna cosa más, que lo podemos ver, de caras al primer capítulo, ¿vale? Dice: la desigual distribución de la red ferroviaria, su desarrollo desigual, es una síntesis, por así decirlo, del capitalismo monopolista moderno a escala mundial. Y esta síntesis demuestra que las guerras imperialistas son absolutamente inevitables bajo este sistema económico, mientras existe la propiedad privada de los medios de producción. Aparentemente, la construcción de ferrocarriles es una empresa simple, natural, democrática, cultural y civilizadora. Pero esa es la opinión de los profesores burgueses pagados para embellecer la esclavitud capitalista, y es también la opinión de los filisteos pequeño-burgueses. Pero es un hecho que los lazos capitalistas que mediante múltiples cruces ligan las empresas con la propiedad privada de los medios de producción en general han transformado dicha construcción en un medio para oprimir a 1.000 millones de seres humanos en las colonias y semicolonias, es decir, a más de la mitad de la población mundial que vive en los países dependientes, así como a los esclavos asalariados del capital en los países civilizados. La propiedad privada, basada en el trabajo del pequeño propietario, la libre competencia, la democracia, todos esos eslóganes con que los capitalistas y su prensa engañan a los obreros y a los campesinos, pertenecen a un pasado distante. El capitalismo se ha transformado en un sistema mundial de opresión colonial y de estrangulamiento financiero de la parte de la mayoría de la población del planeta por un puñado de países avanzados, y ese botín compartido entre las 2 o 3 potencias mundiales saqueadoras armadas hasta los dientes que arrastran al mundo entero a su guerra por el reparto de su botín. Que es una parrafada tocha, pero que me parece una buena síntesis de lo que vamos a ir viendo, que vamos a ver más cosas, ¿eh? Yo solo una cosita en esto, ¿vale? Porque como todo esto lo vamos a ir viendo en el libro, también explica aquí el por qué se identifica que hay una ruptura en el movimiento obrero, que esto antes de entrar en el libro, sí, pues aprovecharemos la introducción y lo comento rápido. Pero bueno, comentar todo esto que has leído como cosa particular, que la gente se quede como método de análisis. Si os fijáis, Lenin no se pone a acumular datos eternamente, ¿no? Hasta que cruza datos con un algoritmo de Big Data y dice: ¡ah! La fórmula secreta, ¿no? He encontrado el imperialismo. ¿El imperialismo? El imperialismo. No, sino él realmente ya es consciente de que algo ha tenido que pasar. Ahora luego lo veremos. Él parte de, joder, algo ha tenido que pasar cuando hay una guerra mundial enorme, donde ninguna potencia, más allá de la propaganda, tiene un motivo más allá que repartirse el dominio del mundo. Sí. Además muy poco disimulado, donde encima el movimiento obrero, que es en plan hasta hace 4 años, hasta hace 20 años parece que íbamos todos a una, de repente se ha dividido claramente. Sí. Hay como 2 bandos que directamente a veces en algunos países se están matando a tiros, ¿no? Entre reformistas y revolucionarios. Sí. Y aparte él se está dando cuenta de que hay un desarrollo desigual del capitalismo en todos los países atrasados. Eso lo ve en el Imperio Ruso, ¿no? Y él coge él no coge todos los datos, él parte de esta tesis y los va demostrando, como veremos, con algunos datos, y uno de los que dice aquí que él es más útil es los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque al final los ferrocarriles son un poco como el nudo gordiano donde se juntan todas las industrias. Hoy en día no es solo el ferrocarril, sí, pero podríais comprobar todo esto por vosotros mismos si queréis, si comprobáis la densidad de, por ejemplo, toda la red logística. Es decir, todo lo que es no solo ferrocarril, que también es muy importante hoy en día, sino carreteras, vías rodadas grandes, quiero decir, autovías y autopistas, rutas también. de barco comercial,
alumbrado público, os va a dar una noción muy clara, ¿no? de cómo de radial y desigualmente funciona, se extiende el capitalismo, pero de cómo sí que hay unos tentáculos, digamos, a nivel global. Además, seguramente si lo hacéis cogiendo redes radiales de comunicación rodada y demás, os salga una especie de pulpo. O sea, por pura lógica, porque como va a estar concentrado en una serie de países un poco por encima del Ecuador, pues os va a salir una especie de pulpo. Entonces, pues bueno, es interesante ver esto, ¿no? Como no hace falta ahí un estudio de 5 generaciones. Él parte de una observación que surge de una práctica política y que la corrobora con un estudio pues serio y sosegado, pero que no hay una acumulación de datos. Sí. Vale, pues si te parece, vamos a ir entrando a la parte 1. La concentración de la producción y los monopolios. Espera, que como Lenin se quejaba de que le había quedado un poco descafeinado el texto, vamos a leer la parte suya también de donde... La que mete caña... Lo de Basilea. Sí. Lo de Basilea. Dice... Sí. ¿Quieres leerlo tú? Sí. Dice, vale. El manifiesto de Basilea de la Segunda Internacional, que en 1912 caracterizó precisamente la guerra iniciada en 1914, que para los que no sepáis de historia es la guerra mundial, la primera, y no la guerra en general, que si hubieras dicho a Lenin en esta época, sí, la Primera Guerra Mundial, lo hubiera dicho primera. What? Y no la guerra en general, hay diferentes tipos de guerra, incluida la guerra revolucionaria, aclara él. Es ahora un momento de denuncia de la vergonzosa bancarrota y la traición de los héroes de la Segunda Internacional. Vale, entonces él está diciéndote aquí, a ver, la Segunda Internacional, como venía de ser revolucionaria, todavía no se había extendido el movimiento obrero, había incluso sacado un manifiesto condenando la guerra interimperialista que se veía venir como una guerra interimperialista donde los obreros no tenían que tomar parte por ninguna potencia. Pero todo esto lo dejan caer. Una vez estalla la guerra, hay un montón de estos líderes, dirigentes obreros que se ponen de parte de sus potencias, sus estados, entran a gobiernos, etcétera, ¿no? Dice, en este libro hemos prestado una especial atención a la crítica del kautskismo, esa corriente internacional que en todos los países del mundo representan los teóricos más eminentes, entre comillas, los líderes de la Segunda Internacional, Otto Bauer y compañía en Austria, Ramsay MacDonald y otros en Gran Bretaña, Albert Thomas en Francia, y un número infinito de socialistas, reformistas, pacifistas, demócratas, burgueses y curas. Por un lado, esa corriente ideológica es producto de la descomposición y el declive de la Segunda Internacional, y por otro es fruto inevitable de la ideología de la pequeña burguesía, a quien todo su estilo de vida mantiene prisionera de los prejuicios burgueses y democráticos. O sea, si habéis pensado el kautskismo, mierda, eso lo han explicado en un capítulo anterior, eso es importante. No es importante. ¿Por qué? Porque esto lo explica él aquí muy bien, dice... Esa corriente ideológica que en cada país tenía un nombre, pero que Kautsky, que era un líder que venía de la Segunda Internacional, un pope marxista ortodoxo, de repente se vio convertido en un reformista o en un tío que le lavaba la cara al reformismo. Dice, es fruto de la descomposición ideológica y el declive de la Segunda Internacional. Es decir, la Segunda Internacional era la internacional de los obreros del mundo, la revolucionaria, la buena TM, fundada por Engels, si no me equivoco, o con su visto bueno, ¿vale? Pero se va a encontrar, esta internacional va a perder su motivo de ser, su motivo revolucionario de ser, y entonces transitoriamente van a surgir todos estos antiguos popes teóricos, van a hacer cábalas para justificar esa transición al reformismo. Por eso no os acordáis de ninguno, por eso no os acordáis de Kautsky, de Ramsay MacDonald, de Albert Thomas o de Otto Bauer, ni de los curas, ¿vale? De los curas. Y por otro lado surge, y aquí es donde va a decir, ¿de dónde coño surge esta gente? Dice, la escisión internacional del movimiento obrero es ahora totalmente evidente. Hoy en día lo es mucho más, ¿no? Quiero decir, hoy en día está claro que no estoy hablando de la división entre IU y PSOE. Estoy hablando de, hay una parte del movimiento, digamos, no del movimiento obrero, porque hoy en día hablar del PSOE y IU, pero sí que tienen una relación y una raíz entre las capas obreras y, en general, trabajadoras de la población. Pero sí que hay una división clara, ¿no?, entre aquellos que se ven principal o fundamentalmente lanzados a la acción reformista, institucional, o a la gestión de movimientos sociales, y aquellos que se ven fuera de eso. Incluso sin hablar de una división luego política bien determinada y demás,
parece que el propio sistema lo fuerza. Hoy en día, ya digo, es mucho más evidente la división porque ya no podemos... Es difícil decir el PSOE está en el movimiento obrero, ¿vale? El PSOE completó su transición a ser un partido de gestión del Estado, un partido... Gestor, sí. Claro, un partido capitalista de base obrera y de voto obrero, con más voto obrero que ningún otro partido, ¿no? Sí. Pero ya no, a lo mejor del movimiento obrero, salvo por la vía de la UGT, ya no forma parte tan fuertemente. Hoy está más dividido aún, ¿no? Pero en esa época es cuando esto empieza y entonces dice cuáles son las bases económicas de este fenómeno histórico universal, ¿vale? Es algo que no pasaba solo en Rusia, él aquí pone unos ejemplos que no me voy a detener porque los explica luego. Dice, como demuestra este folleto, el cabrón le llama folleto a las 80 páginas, el capitalismo ha elegido ahora a un puñado de países excepcionalmente ricos y poderosos para que saqueen el mundo entero con un simple corte de cupón, ¿vale? O sea, con un reparto supuestamente incruento y a distancia. Obviamente, tan gigantesca superganancia permite corromper a los dirigentes obreros y a la capa superior de la aristocracia obrera. Esa capa de obreros aburguesados o aristocracia obrera, entre comillas, bastante pequeño burgueses por su forma de vida, por sus ingresos económicos y por toda su visión del mundo, es el principal apoyo de la Segunda Internacional y en la actualidad el principal apoyo social no militar de la burguesía. Son agentes de la burguesía en el movimiento obrero, vehículos del reformismo y el chauvinismo. Esto es un tema complejísimo, pero lo que... Pero muy complejo. La base, porque es muy difícil decir dónde pongo el corte, ¿no? ¿Qué trabajador considero que este trabajador tiene unas condiciones, pero no está pensando especialmente en trabajadores con condiciones pequeño burguesas, porque en esa época, yo qué sé, los médicos o todas estas profesiones, los controladores aéreos, que serían profesiones pequeño burguesas asalariadas, en esa época o no existían o directamente eran pequeño burgueses con una clínica y ya está, o abogados o tal. Está pensando en capataces, trabajadores veteranos que tienen una buena relación con el jefe, los que tienen una visión pequeño burguesa del mundo por lo que sea, porque consiguieron una serie de victorias y desde entonces se han acomodado. O sea, no es un tema exclusivamente de es que si ganas más de 1.600 euros en relación a X dinero de la compra, de la cesta de la compra, eres aristocracia obrera, ¿no? Es más complicado, es una relación un poco de capataz con el resto de la clase trabajadora. Y lo que está... Yo también quería decir que mucho ojito con eso, precisamente, o sea que no malaprendáis el término y sobre todo que quiero decir, al fin y al cabo no es importante, pero quiero decir que no rompáis muchísimo la cabeza, porque precisamente es lo que dices tú, Alberto, que no tiene una solución fácil el decir, vale, pues estos sí, estos no. Es más lo que tú dices, ¿no? Es más una perspectiva sobre el mundo, más una digamos que también la parte material, ¿no? Pero quiero decir que es eso, que es un tema sobre el que pues claro, yo al menos he tenido debates muy largos, muy improductivos, y que no rompáis la cabeza con eso. Voy a poner si es un traidor de clase, pues sí, le puedes llamar aristocracia obrera, pero tampoco rompáis la cabeza. Voy a poner un ejemplo rápido. Está más cerca de formar parte de esta aristocracia obrera y de tener en lo abstracto posiciones progresistas, pero en lo específico, en su lugar de trabajo, hacia sus compañeros, hacia la labor organizativa, una posición de entorpecer el avance de la organización obrera, puede tenerlo mucho más un encargado, que es un encargado de un supermercado que es un mierda y que gana muy poco y que no gana mucho dinero, pero que siente que en relación a sus compañeros de trabajo pues tiene que estar muy agradecido a su jefe o no sé qué historias, que un peón de metalurgia con 20 años a la espalda, con un mogollón de problemas físicos de distinto tipo que le saldrán cuando se haga mayor, pero que gana un buen dinero. Porque se juega la vida y pues los otros no. Y así y nadie quiere trabajar por menos de X dinero en eso, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque Lenin no es tonto y ya escribe en un momento en que las profesiones... Esto hay un libro de Rosa Luxemburgo que lo trata, ¿no? O sea, muchas profesiones del sector industrial y demás... Por ejemplo, que es lo típico, que hoy en día es como una cosa muy moderna, es hablar de que estos sectores están privilegiados y dices, madre mía, o sea, o no conoces a nadie que trabaje ahí o no sé de qué hablas, pero
que son trabajos muy duros, y como son muy duros, no para hacerlos un fin de semana, sino para hacerlos toda una vida, son trabajos muy jodidos, con mucho desgaste físico y mental, pues bueno, suelen requerir salarios mayores para que alguien esté dispuesto a hacerlos, tampoco espectaculares, no nos compliquemos, tampoco espectaculares, ¿vale? Te da para tener el típico BMW Coupé que tiene todo el mundo, que no tiene mucha pasta cuando pilla un poco de pasta. Pero no mucho más, ¿no? Pero sí que hay, él no está diciendo que sea en plan, no, hay una capa entera, hay un sector entero de la producción que son todos aristócratas obreros, son todos acomodados, y entonces eso os da los por perdidos. Él lo que te está diciendo es, en todas partes, entre los trabajadores, en un país imperialista especialmente, te vas a encontrar con que hay gente que por unos motivos u otros, ya sea pues porque ganan mucho dinero, y están muy agradecidos por ello, porque por su visión del mundo valoran mucho la posición que les da la empresa, que es que ni siquiera siempre es una cuestión puramente del dinero en tante y sonante que ganas, funcionan como agentes de la burguesía entre la clase obrera. No es que todos los que trabajan con ellos sean así, no es que todos los que tengan esa misma posición profesional o ganen ese mismo dinero, no estamos hablando de 4.000 euracos al mes, es decir, estamos hablando, ahí sí que hay unos emolumentos, ¿no? que es otro nivel, ¿no? Pero estamos hablando un poco de este tipo, bueno, habría matices, pero bueno, me refiero. Sí, o sea, yo también quería comentar que creo que un poco lo has dicho, pero quiero decir que una parte de estos super beneficios que comenta Lenin, que pueden ir destinados, ¿no?, a sobornar o a corromper, precisamente eso, no solo es a sobornar, sino que también puede ser a corromper, en el sentido de que en el ámbito cultural, ideológico, en la propaganda capitalista, se gasta mucho dinero, y eso pues también es algo que lo permite, pues el tener muchísimo dinero y ganar muchísimo dinero como ganan los grandes monopolios. Claro, pero entonces, en ese sentido, que quiero decir que eso también es parte importante de ello. Y luego está el tema de los dirigentes, ¿no? Que siempre va a estar ahí, es decir, el compañero que tú eliges para que te represente, pero que, joder, es que compañeros hay tantos como peces en el mar, ¿no?, en las empresas, y entonces pues tú eliges a uno para que te represente frente al jefe, o eliges a un tipo en tu barrio en no sé qué, y tú no sabes si al tipo de tu barrio que has elegido, que es majísimo, va a venir, yo qué sé, pues si es Indepe va a venir Esquerra Republicana, o si es de centro izquierda pues va a venir el PSOE, o va a venir Compromís, o va a venir quien sea, y le va a decir, oye, Teti, tú tú con lo mucho que sabes de esto de urbanismo y tal, ¿no te gustaría ser asesor de tal? Yo creo que tú vales. En la comisión. Y muchas veces es un proceso que no es un proceso oscuro, malvado de captación, es un proceso natural, a veces de incluso... vivo en un país imperialista, soy un representante y no hay demasiadas alternativas, y lo empiezo eligiendo como lo que yo veo, como bueno, puedo aportar algo, tengo que hacer algo, y no me voy a poner yo a organizar esto porque la revolución a lo mejor se tiene que hacer, o un cambio se tiene que hacer, pero yo no tengo por qué ser Jesucristo que se sacrifica por los pecados ajenos. Empiezo en esto y luego se está muy cómodo dentro, porque esta es otra cosa, es decir, esto sí que lo hemos hablado más, en el de Estado y la Revolución se habla mucho, las superganancias también van mucho a generar un clima de acomodo en las instituciones y en las instituciones políticas y en los aparatos de los partidos políticos y de organizaciones sociales grandes, pues muy cómodos, ¿no? Entonces, ojo, porque esto no va tanto de, es que trabajas en tal sector, es más, hay bastantes estudios, yo he leído alguno interesante de Stefan Engel, un alemán comunista, ¿no? Pero que... ya he leído varias veces que progresivamente el papel de los capataces y de los obreros acomodados en la empresa, aunque sigue existiendo, va perdiendo fuerza en favor de las profesiones propiamente pequeño burguesas en la empresa. Porque por el 2x1 puedes tener a un técnico venido de la universidad que te va a salir más barato que el capataz obrero al que tienes que sobornar pagándole un pastón para que te ponga a favor a los trabajadores, al que le tienes que dar algo a cambio, ¿vale? Frente a un tipo de recursos humanos que te permite anular a la plantilla sin más. Aún así, estos fenómenos existen, ¿vale? Un fenómeno muy típico por el cual en los países más desarrollados, incluso más ricos que España, porque en España se hace pero no tanto, es el rollo de la cogestión en las empresas, ¿vale? Tú tienes
representantes sindicales y los vas a meter a la dirección de la empresa, supuestamente porque dentro del capitalismo tiene ciertos sentidos como así es más democrático, lleva dado la democracia a la empresa. Pero en la práctica lo que estás haciendo es que haya 6 representantes de los trabajadores que de repente van a estar en la dirección de la empresa, siendo cautivos de la empresa, y la empresa a lo mejor se va a dar la ilusión de estar dejando caer migajas, y encima se ahorra migajas a medio plazo, porque esos tipos ya no van a ser organizadores de sus compañeros, sino que van a estar atrapados en toda la maraña de la gestión de la empresa. Y por otro lado, pues eso, gasta un poquito esas superganancias. Pero ojo, porque ya digo, ese margen de superganancias cada vez es más reducido, porque la competencia entre monopolios, la lucha entre monopolios cada vez es más fuerte, y se pueden permitir menos. De ahí que el reformismo tenga cada vez una base social menos movilizada y sea cada vez menos ambicioso. Y ahora sí podemos entrar al libro. Ahora podemos empezar. Pues ahora tengo yo una cosa que decir. Que iba a decir que justo lo que explicabas ahora, me acuerdo que lo leí yo también en el libro este de Stefan Engel, que bueno, si nos escucháis por las risas y porque ya sois los putos amos y pilotáis un montón de marxismo y de economía política y tal, pues muy bien, nos lo pedís por privado, pero es un libro tocho y complicadete que bueno, que algún día pues quizá lo damos, pero está muy 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 en el futuro eso. Pero bueno, nos podemos lanzar directamente ya al lío. Y Lenin, pues que tiene esto, en la parte 1, ¿vale? La concentración de la producción y los monopolios. Lenin tiene esto que hace muy a menudo, que es que, y esto yo porque, pues bueno, algunas veces he dado alguna sesión de formación, alguna charla sobre libros de Lenin, y tiene una cosa Lenin, que es que mucha de la chicha está entre medio de los capítulos, pero os voy a dar un life hack, que es que tanto al principio como al final de los capítulos Lenin normalmente te explican una frase, lo que venía a decir en ese capítulo. En este caso está al principio y dice: el enorme crecimiento de la industria y la notablemente rápida concentración de la producción en empresas cada vez de mayor tamaño son uno de los rasgos más característicos del capitalismo. Punto. A partir de ahí... Eso sí, sí. No, a partir de ahí aquí lo desarrolla, son matices y es demostraciones, efectivamente. Sí. Para este libro, como también había pensado que hay una cosa que se repite mucho, ¿vale? Que es Lenin echa cifras, ¿vale? Y llega a conclusiones. Entonces, si te parece bien, podemos, porque al menos yo imagino que algunas de las cifras pues sí que mola leerlas y tal, pero por lo general creo que vamos a hacer un poco de, bueno, y echa las cifras y demuestra esto. Claro, ¿vale? Porque entendemos, esto ya lo hemos dicho más de una vez. Aquí sí. No, que entendemos que el libro lo podéis conseguir en PDF y leéroslo, y esto es como una ayuda de lectura. Esto puede sustituir, o sea, es mejor que no sustituya la lectura del libro, sobre todo si pensáis hacer algo en vuestra vida por cambiar la sociedad, sí que deberíais leeroslo. O sea, si esto ya hemos en plan, mira, es que ahora mismo no estoy en un momento en mi vida que vaya a hacer esto, pero me apetece estar medio enterado, tener ahí en el fondo de mi cabeza un poco de qué va esto, pues de acuerdo, pero que sepáis que bueno, que siempre podemos a lo mejor dejarnos un matiz, hacemos lo posible porque no, pero... Y no se entiende igual, quiero decir, claro. Nosotros lo simplificamos un poco a veces. Lenin echa cifras y dice: menos de una centésima parte de las empresas consumen más de 3/4 partes de la cantidad total de energía eléctrica y mecánica, ¿vale? Está hablando de empresas en Alemania. Entonces, básicamente lo que demuestra es eso, ¿no? De que hay una concentración ya en su época, ¿vale? Pensad que estamos hablando de cifras, me parece que son de finales del 19 y principios del 20, y ya en esa época, ¿vale? Menos de un 1%, ¿vale? De las empresas consumen más de un 75%, ¿vale? De la energía eléctrica y mecánica total. Yo quería decir, de hecho, del párrafo anterior hay una cosa también, que es la concentración de la producción. Él está hablando todo el rato de concentración de la producción, que esto es un matiz importante. Sí. Es mucho más intensa que la concentración de la mano de obra, ya que el trabajo es mucho más productivo en las grandes empresas. Sí.
él está incluyendo, por cierto, en industria, lo dice aquí, incluyendo el comercio, el transporte, etcétera. Está metiendo la actividad productiva todo, sí. que usa mano de obra rasa en grandes cantidades, digamos. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces es como la gente coge el marxismo y dice, es que esto fue escrito para cuando mi bisabuelo, que en plan las fábricas tenían pues 10.000 obreros, que es en plan, tampoco te has mirado mucho cómo era la fábrica de tu bisabuelo, porque no eran así, pero bueno, que la gente se imagina esto, ¿no? Como de tiempos modernos de Charlie Chaplin, y que el mundo era así, y que todo eran megafábricas. Y es verdad que las megafábricas existieron durante largo tiempo, pero ya entonces, o sea, ya cuando Lenin te dice, eso, lo esencial no es la mano de obra, porque tú vas a tener una concentración creciente de la producción, pero no necesariamente la mano de obra va a estar ultra concentrada en pocos espacios de trabajo, porque por definición una empresa grande tiene mejores técnicos, hoy en día tiene departamentos de recursos humanos mejores, y entonces es más productivo el trabajo. Es que en Amazon es más productivo el trabajo que en el almacén de toda la vida. Y son almacenes igual, pero es que si el almacén de toda la vida tuviera que utilizar los mismos métodos de gestión que utiliza ahora, que es el jefe pasa por allí un día y dice, esto me lo tenéis que arreglar, esto me lo tenéis hecho una porcatera. No, eso no funciona en Amazon. En Amazon hay todo un sistema complejo de recursos humanos, y entonces si el jefe tuviera que gestionarla a una empresa de grande como Amazon conforme gestiona la suya, pues necesitaría clonarse y echar mano de obra extensiva, ¿no? Pero entonces nunca lograría crecer tanto, que eso es otra cosa. Entonces, eso es importante, o sea, no vayáis a intentar pillar a Lenin en plan, no, pero es que claro, no. La producción ha seguido concentrándose, o sea, hasta el punto de que hoy en día conocemos las marcas. Hoy día está tan concentrada que las marcas se han convertido en algo de la cultura popular, ¿no? El grupo Coca-Cola, que controla un huevo de cosas. Todo. O el grupo Volkswagen o demás, ¿no? Todos estos grupos son marcas bien conocidas por todo el mundo, y además por todo el mundo en cualquier país al que vayas, ¿no? O Apple o todas estas. Justamente lo siguiente que tengo subrayado va sobre esto. No sé si te parece que eso está un poquito más abajo. Sí, pero vale. dice, echa unos números, ¿vale? Otra vez Lenin echa números, y habla de digamos las 3.000 empresas más grandes, ¿vale? Que tiene Estados Unidos, me parece, en este caso. Dice, esas 3.000 grandes empresas abarcan 258 ramas industriales, de lo que se deduce claramente que el proceso de concentración, al alcanzar determinado grado, conduce directamente al monopolio, ya que unas cuantas decenas de empresas gigantescas pueden fácilmente ponerse de acuerdo entre sí, y por otro lado, la dificultad para competir y la tendencia al monopolio surgen precisamente del gran tamaño de las empresas. Esta transformación de la competencia en monopolio constituye uno de los fenómenos más importantes, por no decir el más importante, de la economía del capitalismo moderno, y es necesario que lo estudiemos con más detalle. Básicamente lo que dice también aquí, que es y dice un poquito más adelante, ¿vale? Dice que es que no es una cuestión de que, porque si tú lo divides, ¿vale? En plan 3.000 empresas divididas por 250 y pico ramas, dice que solo salen a 12 por rama, que tampoco está mal, ¿no? Pues 12 pues ya da para competir y tal. Pero lo que comenta es esto, dice, no en todas las ramas hay grandes empresas, y por otra parte, un rasgo extremadamente importante del capitalismo en su más alta fase del desarrollo es la llamada combinación, ¿vale? Lo que hoy en día se llama integración vertical, me parece. O sea, el agrupamiento de distintas ramas de la industria en una sola empresa. Ramas que o bien representan fases sucesivas del proceso de elaboración de las materias primas, por ejemplo, la fundición del mineral de hierro, la transformación del hierro colado en acero y, en ciertos casos, la producción de tales o cuales artículos de acero. O bien son ramas auxiliares unas de otras, por ejemplo, la utilización de los residuos o de los productos secundarios, la elaboración de embalajes, etcétera. ¿Vale? No sé si lo he explicado muy bien, pero básicamente lo que venía a decir es un poco esto, ¿no? De que a pesar de que haya esa concentración y que tú puedes decir que 12 empresas en el sector del el fuet, ¿vale? Por ejemplo, 12 empresas haciendo fuet, pues oye, es una competencia relativamente sana.
El tema es que no son 12 empresas haciendo fuet, que es que son 3.000 empresas que están haciendo fuet, acero, para la fábrica, también están haciendo la comida de los cerdos y están a la vez pues haciendo el plastiquillo que lleva afuera y todo, ¿vale? Claro. Una cosa, perdón, porque es que hay varios conceptos, ha saltado un montón. Pero un montón. Y, sí, puede ser, puede ser. Y hay, es que hay varios... Yo tengo subrayado ahí lo que más me ha llamado, pero no pasa nada, vamos arriba y abajo, sí. No por mí. A ver, igual que habíamos... Él está hablando antes del monopolismo, de los monopolios. Él está hablando de la concentración de la producción, ¿vale? Él, antes de hablar de los monopolios, habla de la concentración de la producción y es importante que separemos estos dos conceptos porque si no luego se va a hacer un poco cuesta arriba todo. Entonces, concentración de la producción, ojo... Ya hemos dicho, concentración de la producción no es concentración de la mano de obra necesariamente en un centro de trabajo gigantesco. Ojo con esto, ¿vale? Él ya lo dice. ¿Por qué? Pues porque una empresa muy grande va a tener, no necesariamente va a tener el mismo número proporcionalmente de trabajadores que todas las empresas pequeñas a las que sustituye. Y en segundo lugar, también muy importante, él dice... La producción se concentra, no quiere decir que las empresas se concentren. Es decir, él aquí ya habla de que él considera que menos de una centésima parte de las empresas ya concentran la producción. Menos de una centésima parte de las empresas quiere decir que es eso, un 1% de las empresas. O sea, él habla de concentración de la producción en el sentido de que esas empresas... pesan más para la producción, producen más cosas directa e indirectamente que todo lo demás. Y eso sigue siendo radicalmente cierto, ¿no? Porque hoy tienes miles de millones de empresas en el mundo. Tienes hornos, bares, tienes librerías, tienes... Pero todas tiendecita de no sé qué, Claro, todas estas empresas e incluso los pequeños fabricantes para sectores muy nicho... son una minucia en comparación de los 500 supermonopolios más grandes, que de hecho son... O sea, es que es una cosa que es la Big Fortune 500 esta, si no me equivoco. O sea, hay varias listas de los 500 empresas más importantes que emplean directa o indirectamente a no sé qué parte de la clase trabajadora mundial, no sé si es un 40 o un 60%, y que controlan no sé cuantísimo porcentaje de la producción, ¿vale? Entonces, ojo con esto, no os imaginéis una especie de futuro, no sé si lo veis distópico, no sé si lo veis maravilloso, en el que, la gran empresa que nos acumula a todos en un supercentro de trabajo donde estaremos sindicadísimos de la muerte, sustituirá a toda la red de pequeñas empresas, tal, y todos... No. O sea, aquí estamos hablando de que la concentración de la producción lleva funcionando desde que nació el capitalismo y que se aceleró mucho en el siglo XX, pero que siempre ha ido aparejada a que no hay una concentración de las empresas. De hecho, podríamos argumentar que hasta cierto punto incluso lleva ya unas décadas que lo que genera es dispersión de empresas para poder concentrar más la producción. Que esto él lo llega a ver con las sociedades anónimas y entonces lo comentaremos más adelante. Era solo para que se entendiera esto y luego aquí él dice también: el capital monetario de los bancos hacen que ese predominio de un puñado de grandes empresas sea todavía más aplastante. Me hace gracia porque esto es muy millennial, dice, en el sentido literal. ¿No? Es como el rollo este del literalmente que lo usamos mal, pues Lenin ya era relatable. Relatable. El meme este de "Buah, soy literalmente él". Marxismo-leninismo, #relatable. Claro. Dice, millones de pequeños, medianos e incluso una parte de los grandes propietarios estén de hecho completamente sometidos a unos cientos de financieros millonarios. Sin detenerme ahora mucho en esto, porque luego lo pone, pensad en la cantidad de franquicias que hay, de franquiciados, ¿no? de McDonald's que no pertenecen directamente a la empresa McDonald's, pertenecen a un ricacho que tiene 3 McDonald's con 50 empleados en total, pero que él realmente esa es parte de la marca McDonald's. O pensad en la cantidad de pequeños comercios y demás que tienen deudas con bancos que a su vez utilizan ese dinero para inversiones en no sé qué sector y demás. Bueno, incluso puede ser que sean inversiones en el sector que se va a comer al tío que le debe dinero al banco. Por eso los bancos también siempre... Porque, a ver, es que los bancos tendrían que estudiar un poco de economía.
porque a veces hacen cosas que dices, eres tontísimo, pavo. Pero bueno, ganan mucho dinero. Claro, eso no se lo vas a decir tú a ellos. No. Entonces, bueno, pues dice la transformación de la competencia en monopolio, y sobre esto volveremos porque es súper importante, ¿vale? Es uno de los fenómenos más importantes, por no decir el más importante, de la economía del capitalismo moderno. Transformación de la competencia en monopolio. Luego él vuelve sobre esto y también volveremos nosotros, y esto es súper importante, no solo para... pues no solo contra la tribu urbana esta de los libertarians, o como coño se llamen, estos que hablan de y si no hubiera estado y volviéramos al capitalismo premonopolista y tal, sino porque es importante que tengáis claro cómo funciona de base todo esto. Yo me pensaba, ahora que, ya sí, un pequeño breve apunte, me pensaba que esto de los libertarians y tal, que era una cosa pues de americanos puto locos, pero que desde que estoy en Twitter he descubierto que tenemos nuestra cosecha propia aquí en España. Desde aquí un saludo. Sí, pero porque... ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en el fondo es una cosa que a ver, si tú eres no muy rico, pero eres aspiracionalmente rico, en plan, eres de una capa media, un pequeño burgués o algo parecido a un pequeño burgués o de familia del palo, y eres un tipo inquieto con el mundo... y te has criado sobre todo en una familia que valora mucho el rollo emprendedor, el rollo pequeño burgués independiente de yo me lo monto, yo me lo guiso, yo me lo como y joder, es que yo hubiera sido rico si no hubiera sido por los putos impuestos, si no hubiera sido por los putos bancos y tal. Y dices, o sea, querrías ser tú el banco, ¿no? Si no fuera por el maldito capitalismo. Si no fuera por el maldito capitalismo. Y es como... Y además, en la etapa actual dentro del imperialismo, en la fase en la que estamos, los políticos son muy poco motivadores. O sea, tienes la sensación de que todo está estancado, vivimos en un marasmo en el que no se mueve nada. En un eterno 2016. Sí, es como... Y llega un gobierno nuevo y esto a los fachas también hasta cierto punto les pasa, sobre todo con la corrupción, les quema mucho. Entonces yo creo que entiendo sociológicamente que tú si eres eso, o sea, si eres alguien que viene de esa familia y quieres encontrar una forma de en tu conversación con tus amigos del palo, así pijillos o bueno, acomodaetes y tal, quieres ser la voz discordante porque pues no te gusta el PP o no te gusta Ciudadanos, porque es que eso está por debajo de ti, porque tú eres muy guay en los putos políticos y tal y cual, es que es casi la única alternativa que te queda. Yo entiendo que tiene una... O sea, yo entiendo que en América, en Estados Unidos, perdón, es como una cosa que tiene más sentido porque allí realmente es que te puedes montar tu puto país en mitad del desierto de Arizona y ya está, y hacer tú como una libertarian de esta ultra turbocapitalista, pero entiendo que hay un componente universal en la locura esta, ¿no? En el sueño lisérgico este de alguna manera vamos a tener una especie de dictadura de las capas populares que lo único que se va a asegurar es de que hay una competencia capitalista justa, es de que hay una explotación equitativa. Nos explotan por igual todos, ¿no? Es como... Es que es absurdo porque es en plan... Es que la fuerza que... Bueno, en fin, me enrollo, pero bueno, se entiende. Bueno, yo tengo la teoría de que esto también es gente que sacaba muy buenas notas en bachillerato y que después eso no le ha servido de nada en la vida. También, es que hay un estoy haciendo con las manos un gesto de algo se solapa, una cosa se solapa con otra, ¿no? O sea, sí, un diagrama de Venn, ¿no? Un diagrama de esto, claro, yo creo que es que capa media, digamos, aspiracional, con gente que sacaba buenas notas y no le ha servido para nada. O sea, probablemente si le añades no me gustan los políticos de hoy en día, te sale en el centro libertariano que cita Winston Churchill. La serpientecita. Sí. Madre mía. Bueno, lo que yo explicaba antes sí que es verdad que estaba un poco más abajo. No sé si quieres decir algo sobre eso, sobre el tema de la combinación, es decir, de que porque digamos el reparto, ¿no?, de ramas en las que intervienen estas, digamos, empresas top, las empresas estas que vamos a seguir hablando mucho, ¿no?, de los monopolios, de las empresas, el 1% de las empresas más grandes que generan pues
una parte enorme de la producción, etcétera, etcétera. Se ha entendido de lo que estamos hablando. No sé si quieres comentar algo sobre eso, Sí. ¿no? Sobre el tema de la combinación es eso que se le llama hoy en día, ¿no? La integración vertical o la integración, no sé cómo coño le llaman. Pues Lenin ya lo explicaba aquí. Sí, sí que quiero comentar. De hecho, me voy a ir al párrafo este donde cita a Hilferding después de cagarse en él. No, antes de cagarse en él, perdón, pero lo cita en plan, no, a ver, este tío es listo. O sea, es un economista burgués alemán, pero bueno, es un tipo listo, ¿no? Y este tipo explica el porqué de la combinación. Y ojo, porque esto me sirve para recordar que los economistas burgueses, no en los libros de divulgación, en los libros que escriben para otros burgueses, suelen ser bastante sinceros y suelen tocar muchos temas que son útiles con muy poco filtro al marxismo, ¿vale? Porque son mucho más crudos y claros que cuando van, yo qué sé, a programas de estos de debate tipo La Sexta Noche. Yo es que esas mierdas no las veo. Yo, o sea, me niego a consumir esa mierda. No sirve para nada. Yo nunca he logrado nada más que enfadarme y no saco de ahí nada en claro. Pero entiendo que es muy distinto a esto, ¿no? En esos sitios es donde te venden un poco su moto, mientras que en los libros escritos para otros economistas y para burgueses son sale la consejos verdad. Para mantener el sistema, claro, tío. Claro, sale la verdad porque tienen que aconsejar bien. Entonces, aquí él te dice, a ver, la combinación de empresas no es una casualidad, no es un fenómeno histórico, no es la economía de principios del siglo XX, tiene un sentido. Tiene un sentido que es... dice varias cosas. Primero, hace que la ganancia sea más estable, porque nivela las fluctuaciones coyunturales. Fluctuaciones coyunturales, palabras muy grandes que lo que quieren decir es a veces la cosa va bien, a veces la cosa va peor, pues y es coyuntural porque es a veces, ¿no? Entonces, hace que eso sea más estable porque como tienes muchos sectores de los que puedes compensar los problemas, pues un poco te permite evitar este tipo de fluctuaciones coyunturales, e incluso porque te permite evitarlas porque tienes tu propio abastecimiento. Rollo, si hay un problema con el abastecimiento de cobre, pero tú tienes tu propia mina de cobre, que eso está salvaguardado, pues tú tienes esa ventaja competitiva. En segundo lugar, la desaparición del comercio. Me hace gracia porque de esto explica súper poco, pero la desaparición del comercio hoy en día puede parecer algo que dices... Qué locura, ¿no? ¿Cómo que desaparición del comercio? Si vivimos en la sociedad del consumo. Sí, pero no funciona igual. O sea, si alguna vez habéis ido a un mercado de algún sitio donde se siga comerciando en plan con regateo de precios... intercambio incluso. Con intercambio, además... Todo eso ha desaparecido, quiero decir, hoy en día hay unos PVP, hay un precio de venta al público y eso no se regatea, y las ofertas y rebajas vienen cuando quiere el dueño de la empresa, ¿no? Entonces te tienen que convencer de que lo quieres comprar, y seguramente esto a principios del siglo XX era menos exagerado, hoy en día los gastos en publicidad son muy grandes, pero el comercio tal y como se entendía en el siglo XIX... hay un comerciante que llega a un mercado y regatea y te vende la moto y te engaña y saca... Eso no existe, eso ya no... Esa parte se la ahorran, digamos. Ellos saben que su producto se va a vender en cierto tal hasta que llegue una crisis. En tercer lugar, y sobre todo no tienen que comerciar con los intermediarios, que esta es la parte más interesante. Es decir, es que eso mismo se aplicaba al dueño de la empresa. O sea, el dueño de la empresa también tenía que ir a negociar y regatear a cuánto le dejaban la anguila para hacer pastel de anguila. En tercer lugar, hace posibles las mejoras técnicas y por tanto la obtención de beneficios suplementarios en comparación con las empresas simples. O sea, es más fácil innovar si tienes una empresa suficientemente grande y combinada, como primero para tener muchos sitios en los que mejorar algo, y segundo para contratar técnicos y contratar especialistas que te hagan grandes actualizaciones tecnológicas de la empresa, ¿no? Sí. Poder meter billetes, básicamente, a eso. Dedicar, o sea, que tengas suficientemente ganancia como para poder dedicar dinero a eso. Claro, y eso a su vez te dé más ganancia extraordinaria. Claro. Y en cuarto lugar, fortalece la posición
de las empresas combinadas en comparación con las simples, reforzando su competitividad durante los periodos de depresión económica grave. O sea, esto es el too big to fail que le llamaban en la crisis, que en algunos casos no fue verdad, pero lo cierto es que se rió mucho la gente de eso y al final de la película, bueno, las grandes compañías de coche, las grandes compañías, los grandes bancos y demás se han fusionado, han quebrado algunos tal, pero esencialmente siguen ahí y pues tu apartamento no. No, o sea, quiero decir, a ti te han tirado de casa o se han quedado con tu casa y no te han dado ni lo que habías no te han hecho ni dejar de pagar la hipoteca, ¿no? Y pues su empresa sigue ahí porque estaba combinada. Los grandes bancos españoles pues ahora están más concentrados que nunca y pueden empezar a competir en Europa y tus sueños de formar una familia, pues no, a la mierda. Pues no, claro. Y más adelante explica, ojo, porque esto no es solo una cosa... Mira, este señor veía venir a los libertarianos porque dice, no es solo una cosa de Alemania y sus aranceles y su política del Estado, papá Estado interviniendo en la economía. Sí. No, dice... Es de extraordinaria importancia resaltar que en el país del libre mercado, Gran Bretaña, ¿no? Para los que citan a Winston Churchill, la concentración también conduce al monopolio. Vale, y pego un saltito. Las nuevas empresas se hallan ante exigencias cada vez más elevadas en lo concerniente a la cuantía del capital necesario y esta circunstancia dificulta su aparición. O sea, estos los economistas burgueses le llaman barreras de entrada. O sea, si yo imagínate, soy muy emprendedor, pero es que quiero competir en el mercado de los teléfonos móviles, porque es donde yo tengo buenas ideas. Pues suerte. Es decir, suerte porque la barrera de entrada está alta, ¿vale? Si tienes que competir con Xiaomi, Samsung y Apple, pues suerte. De hecho, tengo dos cosas a decir que me las estaba guardando, pero porque te veía muy, muy lanzado y estabas diciendo cosas muy importantes. Pero por un lado, iba a comentar que lo del tema de las fluctuaciones coyunturales, ¿no? El tema de que consigues evitar a partir de cierta concentración, a partir de cierta combinación, consigues evitar ese tipo de... o caer mucho durante las crisis, estas cosas. Lo he visto por ejemplo, es que estaba haciendo un poco de research sobre temas y descubrí que Apple, no sé si sabéis esa pequeña empresa, la que se fundó en un garaje. Sí, la del garaje. Sí. Pues Apple últimamente está siendo como un sitio de puta madre para especular, ¿vale? Digamos, el tema de las acciones, de la bolsa, estas cosas, que en este año del señor 2020, insisto, no sé cómo os habrán ido vosotros las cosas, pero Apple ha crecido un 80%. O sea, la valoración de las acciones de Apple ha subido un 80%. Y todos los artículos que encontraba por ahí sobre el tema eran como que, es que claro, se han inflado tanto las acciones y tienen tal liquidez y tienen tal digamos, tamaño ahora como empresa Apple, que lo que está haciendo está generando más confianza en la marca en sí por el hecho de... simplemente del hecho de que pues especulativamente ha crecido su valoración y entonces pues a más valoración, más confianza tienen los inversores en Apple, más se valoran las acciones. O sea, para que os vayáis un ejemplo de la actualidad. Y lo que decías de los móviles, también en la actualidad, el tema de que a día de hoy, o sea, si tú quieres no competir con Apple o con Samsung o con Xiaomi o lo que sea, ¿no? Sino simplemente tú tienes una idea sobre una tecnología que puede ser aplicada a los móviles, o sea, la inmensa mayoría de pequeñas startups o de cosas así de tecnológicas, el endgame, digamos, el objetivo desde el día 1 es que te compre una de estas empresas, no es tú pasar a ser una de esas empresas, porque no puedes, es imposible. O sea, la cantidad de capital, la cantidad de recursos que manejan no son algo con lo que se pueda competir. Es un poco lo que venía a decir, ¿no? Que son ejemplos que representan un poco pues estas tesis. Claro, y luego dice, pero por otra parte,
cada nueva empresa que quiere mantenerse al nivel de las empresas gigantescas creadas por la concentración representa un aumento tan enorme de la oferta de mercancías que su venta con beneficio solo es posible a la condición de un aumento extraordinario de la demanda, pues en caso contrario, esa abundancia de productos rebaja los precios a un nivel desventajoso para la nueva fábrica y para las asociaciones monopolistas. Es decir, imaginemos que tú, de alguna manera, bueno, tienes el garaje, tienes las buenas ideas y te faltan un par de billones de dólares. Se muere un tío lejano al que no conocías, que te hace pasar 3 días y 3 noches en una mansión encantada en Rumanía, pero te deja su fortuna que se ha revalorizado y ahora son 2 billones, 2 billones y 1.000 millones de dólares, ¿vale? Y superas con hilarante resultado la estancia. Entonces, el puzzle, que tal, la llave, el pasadizo secreto, todo el tema, sí. Entonces, cuando vuelves a tu garaje, inventas el teléfono móvil que lo va a petar y entras al mercado, ¿vale? Y reúnes toda la producción necesaria, te va a pasar una cosa. Ahora, de repente, hay 1/3 más de la oferta de la que había antes, concretamente tu tercio. Pero claro, si de golpe desembolsas en el mercado 1/3 más de la oferta, aunque el valor de tu producto sea el mismo, te acabas de colocar a ti mismo en una posición temporal desventajosa para negociar, porque de repente la gente tiene un montón de mercancías por las que elegir. Y esto no pasa tan a menudo. Y como hay un montón de mercancías por las que elegir, pues ya no está dispuesta a pagar exactamente lo mismo que antes. Y entonces empiezas una guerra de precios, porque las marcas que estaban bien establecidas van a hacer lo posible por rebajar precios. ¿Vale? Entonces, ese incremento a lo bestia de la oferta, ¿vale? La ley de la oferta y la demanda creo que ya lo explicamos. No es lo fundamental en los precios, pero sí es importante en los precios. Quiero decir, sí matiza los precios y en algunos momentos, como en las crisis de sobreproducción, es esencial la ley de la oferta y la demanda, porque es lo que hace que se vayan a pique las compañías. Entonces, esto es lo mismo. Tú vas a tener tu garaje lleno de smartphones para todo el planeta y de repente, sin darte cuenta, pues de una manera u otra los precios pues van a bajar. O sea, y los tuyos también. Y entonces empiezas teniendo que dejar tus precios, o sea, tus móviles revolucionarios por debajo del precio de coste. Empiezas perdiendo. Y esto es una cosa que te suelen enseñar. Si habéis hecho alguna vez una asignatura de estas de economía de empresa... Ninguna empresa gana dinero en los primeros 5 años, chicos. A mí me explicaron que 3. Pero a mí me dijeron que 3, pero... Ahora lo han pasado a 5. Han actualizado el temario y como pues la concentración del capital es mayor, pues ahora son 5. Vale, es decir, esto para que veáis que todo esto es actual hasta el punto de que o sea, en los manuales de economía burguesa se ve reflejado. No te lo van a decir directamente porque el objetivo es otro, pero se ve reflejado, ¿no? Tengo subrayado un poquito más abajo una cosa que dice sobre Marx. No sé si tú en la página... ¿En la del Capital? Sí, lo del Capital. Sí, es el siguiente párrafo que toca. Vale, pues le voy a dar. Dice, cuando Marx escribió El Capital hace medio siglo, para la mayor parte de los economistas, la libre competencia era una ley natural. Mediante la conspiración del silencio, la ciencia oficial intentó aniquilar la obra de Marx, cuyo análisis teórico e histórico del capitalismo había demostrado que la libre competencia provoca la concentración de la producción, concentración que, en cierta fase de desarrollo, conduce al monopolio. Hoy el monopolio es un hecho. Los economistas escriben montañas de libros describiendo que las diversas manifestaciones del monopolio y escriben montañas de libros describiendo las diversas manifestaciones del monopolio y siguen declarando a coro que el marxismo ha sido refutado. Y un poco más adelante dice... Los hechos demuestran que las diferencias entre los diversos países capitalistas, por ejemplo, en lo referido a lo del proteccionismo, al librecambismo, solamente dan lugar a variaciones insignificantes respecto a la forma de los monopolios o al momento de su aparición, pero que el surgimiento de los monopolios como resultado de la concentración de la producción es una ley general y fundamental de la actual fase del desarrollo del capitalismo, aka imperialismo. De hecho... en El Capital efectivamente se demuestra todo, es un libro un poco del todo, de las bases de la economía política. No es el libro que le recomendaría a alguien.
de la economía. Sí. Ojo, No no es os el- esperéis que ahí hable de otras cosas. No es el que le recomendaría a alguien para, ni mucho menos, ni para empezar ni para seguir, porque al final es un tratado que tiene mucho de demostrativo, se centra mucho además en las bases del capitalismo, empezando por el capitalismo premonopolista, entonces vais a encontrar tropecientas mil versiones que te van a explicar lo mismo, y yo lo utilizaría sobre todo esto como consejo de persona que lo ha hecho, como manual de consulta complementario, en plan, si queréis de tanto en tanto, como está muy bien estructurado el libro del Capital, vosotros os leéis el manual de turno de economía política, que hay miles, y y luego si queréis os vais a hacer un barrido rápido al Capital, en plan, vale, todo esto está igual, no hay diferencia, vale, no me está... Porque obviamente pues, puede ser un escritor que esté intentando dar gato por liebre, ¿no? Pero bueno, esto. Generalmente, por cierto, no suelen dar mucho gato por liebre en los manuales de economía política, salvo en algunas cosas específicas, porque como va sobre todo de la economía capitalista premonopolista, sí es importante, pero es que podrías perfectamente estar de acuerdo con todo lo que dice Marx en el Capital y aún así ser un reformista. O sea, quiero decir, saber de dónde proviene el valor de las mercancías no hace que luego no puedas resignarte perfectamente a eso y ya está. Pero bueno, quería comentar que más allá del tema este del Capital, para que podamos usar un poco nuestra propia cabeza, ¿no? O sea, no hace falta que te lo diga Marx. Es que hay una lógica obvia en cuando hay competencia, y la competencia va de que cuando uno gana más dinero que el otro, y con ese dinero, como dice Homer Simpson, puedes adquirir bienes y servicios. No tienes por qué gastártelo ahora mismo en algo, ¿no? Si lo reinviertes en la empresa, si no lo reinviertes en la empresa, tarde o temprano otro que lo haga te dejará fuera, porque de eso va la competencia. Tarde o temprano va a haber uno que habrá reinvertido más que los otros y habrá crecido lo suficiente como para plantearse el siguiente camino en la cima del poder, que es: ¿y si corto la escalera por la que he trepado hasta aquí? ¿Y si corto la cuerda? En plan, o sea, vale, yo voy a competir con los de mi tamaño, pero a los que están por debajo, ¿por qué me voy a arriesgar con ellos? Si puedo hablar con el señor alcalde o con el señor gobernador o con el señor diputado o con el señor no sé qué y decirle: oiga usted, vuesa merced, ¿no pudiera usted, pues yo qué sé, aprueba una regla por la cual no es posible que haya más de X empresas en no sé qué municipio, o por la cual las empresas a partir de tanto, pues como se considera que hacen una labor social de dar empleo a la población, tienen no sé qué, se desgravan no sé qué impuestos? Es decir, o de estándares de producción. Exacto. Esto en el campo es clarísimo, es decir, tú para tener una vaca, al menos aquí en mi pueblo esto es así, tú para tener una vaca necesitas las mismas instalaciones que para un rebaño de 5.000 vacas. Van a No estar sé si me apretadas, explico. las 5.000 vacas. No, pero Va a me estar refiero ancha la vaca. que necesitas la procesadora de las cacas de no sé qué, un sitio para ordeñar que sea del metal de acero inoxidable y que esté con la regla europea IF3 1004, no sé qué tal. Es decir, para una pequeña explotación agrícola, en muchos casos, a menos, ahora también están las cosas estas más de ecobio, no sé qué, pero igualmente, para, por ejemplo, el tema de la leche, tú te tienes que gastar un pastizal en cosas que para una explotación de 10.000 vacas, pues sí que te sale a cuenta, pero para una explotación de 5 vacas para vender leche al pueblo al lado, pues no te sale a cuenta. Pues, y eso es para que Sanidad o quien sea te apruebe que... No sé si me explico, que lo de las vacas se me ha ido un poco de las manos, pero que el ejemplo vale para otras industrias también, ¿vale? te iba a decir, gracias por el insight y gracias por acompañarnos, ¿no? Ha cambiado la temática muy rápido. No, pero de hecho el tema de los estándares es interesante. Claro, imagínate, tú vas compitiendo, ¿no? Y llega un punto en el que tú has crecido hasta un punto en el que ya puedes marcar cuál es el estándar de calidad, sí. o el tamaño de tuerca que se fabrica. Es decir, si tú compras la fábrica de tuercas del pueblo,
y pones una tuerca que solo utilizan tus máquinas, esto en el siglo XIX era aplastar a la competencia. Porque en el siglo XIX era uno de estos siglos donde pues es que tú habías cometido un crimen, querías desaparecer y te ibas a la ciudad de al lado y ya está. Fin. Hostia, espera, se me ocurre una mejor, en plan, tú eres el fabricante de las llaves inglesas, ¿vale? Y has ganado suficiente pasta que compras la fábrica de tuercas y entonces cambias los estándares de tuercas, pero no les das la posibilidad de hacer las mismas tuercas, de hacer las mismas llaves inglesas al de al lado. Claro. Vale, es un poco eso, es eso. Pero que son ese tipo de... Quiero decir, y luego ya las tácticas mafiosas. Pero es Sí, que bueno, todas ya. estas tácticas no son en plan... al final son partes, son materializaciones de un mismo fenómeno histórico universal, que es que la competencia se traduce en concentración. Y la concentración lleva al monopolio. Esto es como lo del miedo lleva a la ira lleva al odio y el odio lleva al lado oscuro. Y esto es exactamente lo mismo, quiero decir. Mira, hay muchas referencias a Star Wars que por respeto a la parte de los oyentes que incomprensiblemente no les guste, no he hecho. Había muchas que estaban en bandeja y no he hecho hoy, así que... Yo tengo que decir que no es que no me guste, es que me deja un poco tibio y espero que no dejes de ser mi amigo por haber dicho esto abiertamente. No, a ver, o sea, entiendo que nadie es perfecto, ¿vale? No pasa nada. Vale. Yo no tengo muchísimo más hasta dentro de un buen trecho, porque aquí se mete a explicar la historia de los trusts y de los monopolios y las fases en los que se desarrollan y históricamente los años y tal. Y después tengo alguna cosa más hacia la segunda mitad de la página 16. Sí, a ver, lo de los cárteles y los trusts realmente es un poco la forma concreta en la que nacieron los monopolios. De hecho, es muy gracioso porque después de utilizarlos a mansalva, los han prohibido. Sí. O sea, que eso es gracioso. Sí. No sé si los dos están prohibidos, pero los cárteles sí. Sí. Varias de estas formas económicas con las que se hicieron ricos y dominaron el mercado, es como que ahora las han ilegalizado porque como ya no les hacen falta, pues mira, una ley antimonopolios de puta madre. Es lo de cortar la escalera, pero a saco, ¿eh? O sea, es totalmente eso. Sí, o sea, al final el odio lleva a donde lleva. Bueno, que no se junten las pequeñas empresas, por Dios. Claro. Vale, pues sí, tengo algo por aquí. Lo voy a leer directamente, si me dejo algo pues ya volvemos atrás. Dice, en su fase imperialista, el capitalismo conduce directamente a la más exhaustiva socialización de la producción, arrastrada, por así decirlo, a los capitalistas contra su voluntad y conciencia hacia un cierto nuevo orden social, un orden de transición entre la libre competencia y la completa socialización. La producción pasa a ser social, pero la apropiación sigue siendo privada. Los medios sociales de producción continúan siendo propiedad privada de unos pocos. El marco general de la libre competencia formalmente reconocida se mantiene y el yugo de unos cuantos monopolistas sobre el resto de la población se hace 100 veces más duro, más oneroso, más insoportable. Esto tiene que ver un poco con lo de justo antes, que me lo he saltado, que habla un poquito, pues digamos, de qué efectos tiene esta monopolización, esta concentración del capital, ¿vale? En la economía, ¿vale? Y voy a leer esto porque puede ser un poco largo, pero creo que va a aclarar. Dice, esto ya no tiene que ver con nada, ya no tiene que ver con la antigua libre competencia de patronos dispersos, que no sabían nada los unos de los otros y que producían para un mercado desconocido. La concentración ha alcanzado tal punto que es posible hacer una estimación aproximada de todas las fuentes de materias primas, por ejemplo, yacimientos de mineral de hierro, de un país e incluso, como veremos más adelante, de varios países o del mundo entero. Y no solo se hacen estimaciones. Dichas fuentes se las apropian asociaciones monopolísticas gigantescas. También se evalúa aproximadamente la capacidad del mercado que esas asociaciones se reparten de común acuerdo y monopolizan la mano de obra capacitada. Eso es importante. Contratan a los mejores ingenieros, se apoderan de los medios de transporte, líneas férreas, ¿vale? Es decir, ¿a qué lleva esto? Pues a que, básicamente, si tú puedes controlar
digamos, unas cantidades de capital ingentes, pues puedes controlar muchas otras cosas. Te dan muchas más ventajas comparativas al resto de empresas simples, ¿vale? Y es un poco el resumen que habías hecho antes, pero llevado a lo concreto, ¿no? En este caso, que es pues la mano de obra, las materias primas, todo eso. Y el control de la información, que eso es muy importante. Y la información, claro. Vale. Y dice, a ver... Sí, lo de las maquinaciones y chanchullos. Esto no es muy importante. Tiene una lista también más abajo de las cosas chungas que se pueden hacer entre ellos. Sí. Que está bastante guay porque si lo... vais a cerrar los ojos y vamos a hacer un poco de ASMR, ¿vale? Si cerráis los ojos y vamos a hablar de todas las cosas chungas, y mientras hablo de las cosas chungas, os pensad en algún ejemplo de vuestra... que conozcáis, de alguna empresa, de alguna movida. Número 1, desabastecimiento de materias primas. Número 2, privación de mano de obra. Número 3, privación de medios de transporte. Número 4, bloqueo de posibilidades comerciales. Número 5, pacto con los compradores para que solo mantengan relaciones comerciales con los cárteles o la Mercadona. Número 6, bajada sistemática de los precios. Número 7, privación de créditos. Y sí, también soy un banco, por cierto. Número 8, boicot. Boicot al cava catalán. Esto, hombre, pero si eres el Corte Inglés, que vendes mucho champán francés, cabrón. Pues, a ver... Yo es que tengo apuntes hechos a partir de aquí, pero no tengo los subrayados, que eso es un problema, porque... Yo tengo uno un poquito más abajo, ¿vale? Que es que ya estamos otra vez en ese punto de que, pues bueno, nos hemos playado un poco al principio y después nos hemos olvidado de que Lenin repite mucho y entonces pues los subrayados son más de lo mismo lo que yo tengo. Pero bueno, esta me ha gustado, la voy a leer simplemente por placer mío puro, porque la veo muy actual. Dice, traducido al lenguaje común, esto significa que el desarrollo del capitalismo ha alcanzado tal punto que aunque la producción mercantil sigue reinando como antes, es considerada la base de toda la economía, en realidad ha sido socavada y el grueso de los beneficios van a parar a los genios, entre comillas, de las intrigas financieras. Estas maquinaciones y chanchullos tienen su base en la socialización de la producción, pero el inmenso progreso de la humanidad que ha conducido a esa socialización beneficia a los especuladores. Aquí ya estamos entrando un poco en el tema bancos. Sí, y también en otro tema que creo que lo trata más adelante, pero que es el rollo de... esto, evidentemente, el monopolismo no elimina el mundo capitalista anterior. Se convierte en su cumbre, pero alrededor y dentro de los monopolios subsiste la competencia. ¿Por qué? Porque... Esto es la dialéctica que aún no la hemos tratado mucho, ¿no? Pero es el rollo de la contradicción de hay una unidad y lucha entre dos elementos contrarios que son la competencia y la concentración, porque no se puede entender uno sin el otro. Uno no puede competir en el mercado si no va concentrando la producción, pero mientras va concentrando, a veces también engendra a su paso nueva competencia o siempre está el riesgo de que le salga un competidor más grande. Entonces, lo que te está diciendo Lenin es, se ha superado la etapa en la que lo fundamental del capitalismo era esa contradicción, ¿vale? Entre concentración y competencia, donde lo fundamental era la competencia, y ahora estamos en una fase donde lo dominante es la concentración y la historia ya no va, el capitalismo ya no va más para adelante. ¿Vale? Entonces pero claro, a su alrededor sigue habiendo 1 millón de pequeñas empresas que compiten entre sí por las migajas que dejan los monopolios. Dentro de los monopolios hay pequeños burgueses, porque los monopolios luego veremos que no son empresas de cabo a rabo, ¿no? Son cadenas de empresas que compiten entre sí. Y en la cúspide o compuesto por todo esto está ese monopolio. Y luego yo lo que tengo ya es la parte de las crisis. Vale. ¿La quieres explicar tú? Yo lo único que iba a decir es que aquí ya enseña un poquito la patita de un par de cosas, que es el tema de la socialización de la producción, ¿no? Y viene un poco al ejemplo que dabas tú antes del el propietario o el gran capitalista que no va
a decirles que tienen la fábrica hecho unos zorros, ¿vale? Que básicamente, pues que la innovación tampoco la hace el Jeff Bezos, ¿vale? Jeff Bezos no está en su casa innovando y pues diseñando robots que apilen cajas en sus almacenes. No lo hace él eso, ¿vale? Sino que es un asalariado. Ganará más, ganará menos, pero es un asalariado. Y el tema de la importancia del sector financiero, ¿vale? Y su imbrincación en cierta medida con la industria, ¿vale? Que eso lo veremos más adelante, pero que aquí empieza a sacar un poquito la patita, a enseñarnos alguna cosilla. Pero bueno, si quieres explicar lo de las crisis y por qué benefician a los monopolios. Sí, y por qué son más graves. Él aquí dice: la supresión de las crisis por los cárteles, bueno, por los monopolios. No, perdón, voy a saltar directamente a uno donde lo dice y punto. Las crisis de toda clase, sobre todo las económicas, pero no solo estas, dice, es decir, también las políticas, hoy en día añadiríamos ambientales, demográficas, etcétera, aumentan muy considerablemente la tendencia a la concentración y al monopolio. ¿Vale? Esto es evidente. Pero también ha dicho antes, la supresión de las crisis por los cárteles, o sea, por la forma que tomaban los monopolios en esa época, es una fábula de los economistas burgueses, quienes hacen todo lo posible por embellecer el capitalismo. Al contrario, el monopolio creado en determinadas ramas industriales aumenta y agrava el caos inherente a toda la producción capitalista. La desproporción entre el desarrollo de la agricultura y la industria, una característica del capitalismo, se acentúa todavía más. La situación privilegiada de los más cartelizados, la llamada industria pesada, especialmente el carbón y el hierro, provoca en las demás ramas industriales una falta todavía mayor de coordinación. Todo esto son ejemplos específicos, ¿vale? Pero al final, lo que él te está diciendo, él está sabiendo leer que este monopolismo, aunque dé esa sensación de orden, que es como muchas veces lo presentan, eso sí que es el too big to fail, ¿no? El rollo este de, no, es que con la economía está tan de puta madre que tenemos ahora, ¿cómo va a haber crisis, ¿no? Que esto es algo que se ha dicho siempre, o sea, cuando empiecen a decir eso, preocupaos. Porque eso es que estáis a punto de vivir una de las crisis más grandes de la historia. Eso es un patrón que siempre se ha cumplido. Pasó con la crisis del 29, pasó con la crisis del petróleo del 78 y pasó la crisis de 2008-2011. Tiene un sentido que sea así, porque básicamente es cuando los capitalistas están muy creciditos, hay una burbuja del copón, la gente baja la guardia con estas cosas y es cuando... Y yo el otro día estuve en la reunión secreta de la logia masónica Cuñadil de España, donde asistieron pues 5.000 de sus miembros más prominentes. Y allí de lo que más se hablaba era del rebote rapidísimo que está haciendo la economía, lo bien que está yendo todo y qué rápido nos vamos a recuperar del COVID. Yo lo dejo aquí, cada uno que haga lo que quiera, que saque todos los ahorros del banco y que se los meta debajo de la almohada si consideráis que el marxismo pues analiza la realidad correctamente. Bueno... entonces él lo que te dice es, no, a ver, el monopolismo no termina con las crisis o el caos económico, los agrava. ¿Por qué? Primero porque se desproporciona los sectores productivos, ¿vale? Aquellos que tienen más o mejores monopolios frente a otros que no los tienen, introducen desproporciones que tarde o temprano pasan factura. Por ejemplo, generan burbujas. Es decir, esto es de cajón, burbujas en plan lo de Apple que acaba de contar Paul, ¿no? O sea, claro, es que Apple va tan bien porque es un monopolio tan guay, encima el sector este de las tecnologías está ahí caliente porque ahora parece que es lo único que hay. Todo el mundo invierte ahí y entonces como todo el mundo invierte ahí, la gente que faltaba por invertir se termina de convencer y entonces aquello va subiendo de precio y llega un momento que es que el monopolio no puede respaldar todo lo que está vendiendo y se va a tomar por culo, o mientras tanto ha dejado en la ruina a todos los demás sectores a los que no ha ido a parar esa inversión, pero que indirectamente están conectados a toda la economía, porque están conectados a bancos a los que les quedan a deber. Él pone el ejemplo de la industria y la agricultura porque sigue siendo importante hoy en día, pero en su época era muy importante la agricultura. Sigue siendo importante hoy en día porque pues, la agricultura siempre es más pobre, ¿no? Siempre es como el sector productivo más pobre.
y porque es muchas veces el menos atractivo para invertir. Entonces, si tú dejas por invertir o inviertes en un monocultivo, el día que se te va a tomar por culo el monocultivo, se te va a tomar por culo el sector agrícola entero, y entonces arrastras a los bancos, a las cajas rurales, a los bancos especializados, pero con eso arrastras a los bancos generalistas que tienen parte del dinero ahí, y entonces estos empiezan a apretar a otros sectores monopolísticos y a tomar por culo todo. Sí. Luego, la especulación, que esto ya lo he dicho, ¿no? Asociada a posibles pelotazos por hacerse con el nuevo mercado, la técnica revolucionaria que me dé la super ganancia que necesito. Eso es algo 5G. Eso es algo que los monopolios pueden hacer con un impacto mucho mayor al que se podía antes, ¿no? Porque ahora las posibilidades que tiene un monopolio de forzar al mundo entero a una burbuja es mucho mayor que la que hay antes. Voy a poner un ejemplo que seguro que entre economistas sería polémico, pero es el de los coches eléctricos. Es decir, los coches eléctricos es una mercancía que a lo mejor tarde o temprano llega en números tales como para que los tenga alguien de a pie, ¿no? Pero realmente, bueno, pues es una de estas ideacas, una de estas apuestas que dices, vale, parece que por aquí pueden ir los tiros, pero que realmente se fuma también un montón de todas las materias primas, las mismas que hacen falta para un coche normal, algunas más, plantea problemas técnicos importantes y puede atraer un montón de inversión que luego no se vea respaldada. Elon Musk, por ejemplo, es el clásico vendemotos vale, de que si no fuera por las subvenciones de no sé qué no tiraría, pero es que las subvenciones tarde o temprano también pasan factura, porque también es dinero. También es dinero que se está dedicando ahí, no a otros sectores, ¿no? Mientras que eso, el panadero de tu barrio pues puede vender que va a hacer la napolitana o la brioche revolucionaria que va a cambiar el mercado, pero eso como mucho se va a traducir en que esa semana pues compréis un producto que no está bueno, la semana siguiente ya no, y ya está. Pues sí. Oye, ¿con esto te parece solo hay si una más, vamos cerrando? Solo hay una más y cierro. Vale. La extensión geográfica del capital, ¿vale? Que es lo de siempre. Es decir, que cuando arde antes, o sea, cuando arde algo, ahora ya no arde en tu barrio, arde en todo el mundo, ¿vale? Cuando se ve afectado Apple, automáticamente se ve afectado todas las putas empresas del planeta. Y luego que tras la crisis salen fortalecidas las empresas monopolistas porque son más fuertes, como ya hemos visto, entonces se concentra más la producción tras cada crisis, que yo creo que es algo que se ha podido ver muy bien, por ejemplo, en el sector tecnológico y audiovisual. Es muy evidente tras la crisis de 2008 y en el sector bancario. Y ahora ya sí. Sí. Han quedado 4, es que es eso. Pues oye, creo que nos ha quedado bastante chulo. Aquí tenéis, pues habréis escuchado ahora mismo, me parece que 1 horita y media de capítulo. Y nada, estamos súper contentos de poder volver a la carga y esperamos que este año pues sea bastante mejor. Buen año a todos, feliz año 2021. Alberto, a ti también. Gracias, a ti no. A mí no, mi 2021 va a ser igual que el 2020. Pues nada, un saludo muy fuerte a todos y es que me da la sensación de que me estoy olvidando algo que tuviésemos que anunciar, pero es que me parece que no, que hoy simplemente pues capítulo para vosotros. Sí, que va a haber más capítulos en camino. Tenemos uno sobre Stalin, que eso sí que a lo mejor es una noticia. Sí. Tenemos uno sobre Stalin que vamos a hacer pronto. Esperemos que salga pronto y que lo disfrutéis. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias a todos, especialmente a los Patreons, como siempre. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta pronto, chao. Adiós.